Altísimo Dios, buen Padre, en esta hora, hermanos, les saludamos, les bendecimos a cada uno de los que nos están viendo, los que verán pequeñas prédicas devocionales, hermanos. Que sea una bendición para cada uno de ustedes. Les saludamos, les queremos en el nombre de Jesús. A todos nuestros hermanos cristianos que se encuentran a través de nuestra congregación y a través de algunos otros lugares. Sean recibiendo la palabra del Señor en el nombre de Jesús, que dice así. En el primer libro o carta a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 3, versos 14 y 15, vamos a tener una palabra para compartir de bendición para cada uno de nosotros. Dice así su palabra. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amén. Gloria a Dios. Bien, hermano, sabemos que la columna de la iglesia es Cristo, sabemos que Él es el que sustenta toda la iglesia, sabemos que Él es el cabeza, que Él es la roca donde sustentamos nuestra esperanza, nuestra fe, de que nosotros creemos y confiamos. Pero el texto bíblico que acabamos de leer, el apóstol Pablo le ha enviado una carta al gran, su hijo espiritual Timoteo, diciéndole que te escribo, le dice, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Conducirse en la casa de Dios o tener la esperanza de servir a este Dios bueno que nos ha llamado desde antes de la fundación del mundo, a los que vamos a ser salvos, Dios nos ha llamado desde antes de la fundación del mundo. Creemos en nuestra salvación y la confesamos cada día, que por el nombre de Jesús, por las llagas de Cristo, por creer en Él, por la fe que Él nos ha dado, nosotros podemos tener esta fe de esperanza de que somos salvos en el nombre de Jesús. El día en que Él nos aceptó a nosotros y nosotros hemos confesado su nombre con nuestra boca y hemos creído también en nuestro corazón. Dice así entonces, fundamentalmente es Cristo que es el fundamento de la verdad. Está hablando de una columna que es la columna y baluarte de la verdad, la iglesia. Pero la iglesia, ¿hasta qué punto en este tiempo, en medio de esta pandemia, ha tenido la fuerza para predicar la verdad? Predicar la verdad no es asunto fácil, predicar la verdad no es asunto de llegar y pararse delante de alguien, como lo vengo escuchando desde mucho tiempo, de muchas personas. Yo siempre digo la verdad, yo nunca digo mentiras, yo siempre digo la verdad. Tú mientes, tú dices que tú siempre estás mintiendo, pero hay formas y formas de decir la verdad y formas de las personas que mienten. Los hombres del pasado basaron ciertas verdades en ciertas cosas según correspondía a cada uno en el tiempo, la época que vivieron. Fue como en el caso de Daniel. Daniel, que fue un hombre, un gran profeta de Dios, llamado por Dios también a profetizar en unos tiempos muy difíciles, en los tiempos de los imperios cuando se levantaron. Predicar la verdad en medio de los imperios de Babilonia y los medio persas no era cosa fácil. No era cosa fácil pararse enfrente de los de Babilonia o enfrente de su mismo pueblo que estaban prisioneros en Babilonia y hablarles sobre la verdad, sobre ciertas bases en que ellos debían basar o fundamentar su verdad. La verdad de Daniel, en qué se fundamentó para poder él permanecer en pie durante tanto tiempo. Según las escrituras, Daniel fue probado por la comida, Daniel fue probado por su forma de ser el más inteligente, de responder de la mejor forma posible delante de aquellos que le hacían consultas. Pero el hombre que respondió a aquellas preguntas más espectaculares de toda la vida, de todos los tiempos, ha sido Cristo Jesús, que a la edad de 12 años estaba dando una prueba de fuego también en el templo cuando le hacían preguntas a los maestros de Israel. Allá en Jerusalén estaba respondiendo preguntas con los grandes maestros y a todos los asombró con aquellas preguntas y respuestas. Pero Daniel, en el tiempo de Daniel, este hombre que tenía el espíritu superior, como dice, o el espíritu de lucidez, o el espíritu de brillantez, como dicen las traducciones, este gran Daniel basó su verdad entonces en un punto esencial de su vida, que fue la oración. Daniel sabía que la única verdad que él podía sustentar en su mente, en su corazón, era ponerse de rodillas y seguir creyendo en el Dios Todopoderoso. Daniel se postraba, adoraba y exaltaba el nombre del Dios Todopoderoso, que era tal punto su oración, que era tal punto su ruego y sus llantos, sus gritos en su habitación, como dicen los escritos antiguos,
que este Daniel, cuando se dictaminó la orden de que Daniel no debía orar más porque se había dictado una ley que prohibía que se adorara a otro Dios que no fuera el Dios de los medios de los persas, y en aquella ley que no se podía abrogar, sino que debía ser cumplida. Daniel dice en la Escritura que se va a su pieza, a su dormitorio, a su cuarto, se encierra allí y comienza a orar como 3 veces al día, aparte de las oraciones mentalmente que él tenía durante las 24 horas del día. Pero él apartaba parte del día para irse a orar, para ir a creer en su verdad. Su verdad era el Dios Jehová de los ejércitos, el Dios que había creado los cielos y la tierra. Su verdad era que él creía en el Dios Todopoderoso, él creía en el Dios que lo había sacado de Egipto, él creía en el Dios que había creado al primer hombre, él creía en el Dios que había liberado a su pueblo de Egipto, él creía en el Dios que había puesto al rey David por rey, él creía en el Dios que había apartado un pueblo de todos los pueblos de la tierra para que fuera el nombre del Dios exaltado. Daniel sabía que había un templo en Jerusalén donde se exaltaba o se había exaltado y se había adorado el Dios de Israel. Daniel entonces basa su verdad en que él debía orar mucho y prestar muchas horas del día para orar delante del Dios Todopoderoso. Y Daniel también basa su verdad en que él es confesador de sus pecados del pueblo, y no solamente confesar el pecado del pueblo, sino confesar su propio pecado, como dice en Daniel 9:16. Allí el hombre Daniel dice que su pueblo ha pecado, que ellos han pecado, que ellos se han rebelado contra el Dios de Israel. Por lo tanto, su verdad es que él es un hombre pecador. Los hombres entonces que dicen la verdad son aquellos que confiesan que son pecadores. El hombre que dice la verdad entonces es aquel que confiesa que Jehová de los ejércitos es el Dios verdadero para ese tiempo. Hay otro hombre que también basa su verdad diciendo que la verdad de su vida es que él también es un hombre pecador, como fue el gran rey David. El rey David en el libro o en el Salmo 51, capítulo verso 1 y verso 2 y 4, él dice que él ha pecado, contra Dios solamente ha pecado. El hombre que reconoce su pecado, como dice la Escritura, está hablando una gran verdad. La gran verdad del hombre es confesar que es pecador y que necesita un Salvador. La gran mentira del diablo es confesar que uno no es pecador y que no necesita a Cristo como Salvador en su vida. Esa es la gran mentira. Pero la gran verdad del hombre es aquel que es capaz de confesar que es pecador y que necesita a Cristo en su vida. Entonces los hombres, grandes hombres de Dios del Antiguo Testamento y otros hombres del Nuevo también basaron su verdad en eso, en que eran pecadores y que necesitaban a Cristo en su vida. El apóstol Pablo en una de sus cartas también le dice a Timoteo que de todos los pecadores él es el primero. Que Pablo, el gran apóstol Pablo, él está diciendo que él de todos los pecadores, él se considera primero de todos. También el apóstol Pablo entonces basa su gran verdad en que él, en que él o el sacrificio o en lo que él está creyendo es en el Evangelio, que ahí está la verdad. En el Salmo 69, la iglesia de hoy sufre por la verdad. La iglesia de hoy sufre por la verdad por medio de esta misma pandemia que está, quizás que ha servido bastante, porque muchos de los que no habían buscado a Cristo se volvieron a Cristo, y muchos de los que se decían ser cristianos en medio de esta pandemia dejaron de seguir a Cristo. Por lo tanto, el verdadero cristiano, haya pandemia o sin pandemia, seguirá sirviendo a Cristo de una u otra manera. Por último, se encerrará en su habitación, cerrará la puerta y, como dice la misma Escritura, cerrada allí la puerta, orará y honrará al Dios verdadero. El Salmo 69, verso 7. Dice así en el nombre del Señor: porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro, porque por amor de ti he sufrido afrenta, por amor de ti he sufrido, por amor de buscar a Cristo. El que tiene amor por Cristo es el que tiene la verdad. El que no siente amor por Cristo no tiene la verdad. No puede una persona decir que tiene la verdad si no tiene a Cristo en su vida. Cristo mismo, Él lo dijo, que Él era el camino, la verdad y la vida, y que nadie, pero nadie va al Padre, sino por medio de Él. La verdad entonces, hermano, es que el cristiano va a sufrir, la iglesia va a sufrir, ¿ya?
le va a costar, va a tener distintos tipos de dificultades, pero las puertas del infierno no prevalecerán contra él o contra aquel que está buscando a Cristo de verdad. En el libro de Daniel, capítulo 3, verso 25, la Escritura dice: libro de Daniel, capítulo 3, verso 25. Y dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Dice aquel hombre en la Escritura que él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. No importa entonces cuál dificultad sea la prueba, la lucha que puede ser, el momento en que usted está pasando, el que está viviendo, pero la Escritura dice que Jehová o Jesús dijo que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida y que no nos dejaría ni nos desampararía. Que si hubiéramos, o donde hubiéramos 3 o congregados, ahí estaría Él en medio nuestro. Bien, la Escritura entonces dice que este hombre veía que estos varones estaban en medio del fuego y que ningún mal les pasaba, que ninguna cosa sufrían. Bien, aunque la iglesia sufre, como le dice el apóstol Pablo al mismo Timoteo, tú sufres penalidades, pero sopórtalas. ¿Ya? Soporta las luchas, las pruebas. No le está diciendo: mira, Timoteo, que tú eres mi discípulo, por lo tanto, como yo soy un buen apóstol, a ti te va a ir bien, vas a sufrir, la vas a pasar mal, lo más probable, pero tu salvación no va a estar en peligro si sigues creyendo en Cristo Jesús. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, verso 3, dice la Escritura: y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado. Son las grandes verdades que el escritor le hace y le reconoce a esta iglesia. Aunque tiene muchas cosas contrarias, pero también una de las grandes cosas que se le reconoce es que ha sufrido, pero ha tenido paciencia y ha trabajado arduamente. Bien, en medio de este sufrimiento, en medio de toda esta pandemia, la iglesia debe tener paciencia y seguir esperando en Cristo Jesús, nuestro gran Señor. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente. Bien, no dejar de trabajar para el Señor, no dejar de seguir predicando para el Señor, no dejar de seguir ganando almas para el Señor, no dejar de llevar el Evangelio por medio de estas cosas que han sucedido. Esto no es argumento para decir que no podemos seguir predicando. Habrán distintos medios, distintas formas. Bien, llevaremos el Evangelio más personalmente de una u otra manera, pero la iglesia seguirá llevando el Evangelio de distintas maneras a quien lo necesite. Los grandes hombres de Dios, en medio de todas las dificultades que hubieron, jamás se detuvieron. El apóstol Pablo, en medio de lo que estaba el Imperio Romano, siguió llevando el Evangelio con más fuerza, porque él creía en un Evangelio que no era una simple cosa, sino que era algo venido del cielo, que era poder, como lo decía él. El Evangelio que yo recibí es poder, potencia del cielo, y no se avergonzaba de llevarlo delante de ninguna autoridad, de ningún cristiano. El Evangelio entonces es la gran verdad de la que la iglesia debe proclamar al mundo. Pero esta verdad a veces trata de ser callada. Esta verdad a veces trata de que la mentira fluya para que no se diga la verdad. Llevar la verdad no es cosa fácil, hablar la verdad no es cosa fácil. Decir siempre la verdad tiene conflictos, consecuencias entre hermanos, amigos y compañeros de trabajo.
decir la verdad, por donde usted quiera pararse. Hay muchos, como decíamos, que se paran en cualquier lugar y dicen, no, yo siempre digo la verdad. Viene a ser el primer mentiroso, porque la única verdad que usted puede llevar en la vida es el Evangelio nomás. La única verdad que le queda al cristiano, la única verdad que le queda al mundo es que acepten a Cristo y crean en el Evangelio. Llevar entonces el Evangelio tiene una gran dificultad. El gran Jeremías basó su verdad diciendo que el profeta, como él que profetizaban en aquella época, el profeta Jeremías basó su verdad diciendo que si él mentía y no hablaba la verdad, él iba a morir, o los profetas debían morir durante un año que no se cumpliera la profecía. En el libro de Jeremías, en el capítulo 28, versos 15 y 16, Jeremías explica diciendo que todo profeta que profetiza y no dice la verdad, aquel profeta debía morir durante ese año que profetizó por no decir la verdad. Jeremías basó su verdad entonces diciendo que él era un profeta de Dios porque él no iba a morir durante un año como le iba a suceder a los profetas que estaban viniendo a profetizar a Jerusalén mentiras. Jeremías, creyendo en este Dios verdadero que le quemaba hasta los huesos, que ese fuego que él no podía aplacar dentro de sí, entonces basa su verdad diciendo que sus profecías son de verdad y que el verdadero Jehová de los ejércitos sí estaba con él y a él sí lo había enviado. Y también el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1, verso 17, él basa su verdad. 1 Corintios capítulo 17, 1 Corintios capítulo 1, verso 17 dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. El apóstol entonces basa su verdad diciendo que él no había sido enviado por Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Porque él sabía que en el Evangelio, en ese Evangelio de poder que Dios le había entregado, esa era su verdad del todo. ¿Ya? En el Evangelio, no con sabiduría de palabras, no eran sus propias sabidurías, él no había llegado a un conocimiento de teología, ni había alcanzado un conocimiento tal humano que con ese conocimiento él podía ir a predicar, sino que su evangelio se basaba para que no se haga vana la cruz de Cristo. Su evangelio entonces estaba basado en la cruz de Cristo, que para muchos, como el mismo apóstol decía, que era una locura predicar el evangelio. La gran verdad del apóstol Pablo era entonces, o él se basaba en predicar el evangelio basado en la cruz de Cristo para que ésta no se haga vana. Aunque para muchos era una locura predicar sobre la cruz, ya hemos dicho otras veces, lo hemos explicado, diciendo mismo que predicar el evangelio en la época, en el tiempo de Pablo, o en distintas épocas en que a usted o al mundo o a los cristianos les ha tocado predicar, sigue siendo una locura. Fue una locura predicar el Evangelio, basarse en la prédica del Evangelio en el Antiguo Testamento, y fue una locura predicar el Evangelio en los tiempos del apóstol Pablo o de Pedro. Fue una locura predicar o anunciar al mundo que había venido el Mesías y que había nacido y que este era el perdonador de pecado. Cuando Juan Bautista dijo esta gran verdad, diciendo que se había presentado en aquel día delante de él el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo, ese día también la vida de Juan Bautista fue menguando, porque él mismo lo dijo, es necesario. No era cosa cualquiera, sino que era necesario que él menguara para que su Mesías creciera. No solamente en estatura, sino que también para que su Mesías creciera a lo que él había venido a hacer. Llevar la gran verdad. Entonces en este tiempo sigue siendo la gran prédica del Evangelio, aunque para algunos siga siendo una locura, como fue en el tiempo del apóstol Pablo cuando lo dijo, que predicar era una locura. Y la locura de la predicación le costaba la vida a muchos y le ha costado la vida a muchos cristianos en este tiempo. En este tiempo y en el tiempo aquel del apóstol Pablo. Pero nosotros no todo el tiempo llevamos la verdad. Aún predicando un mensaje, aún llevando la palabra de Dios, aún así a veces exageramos o mentimos a través de la palabra, involuntariamente quizás por quererlo hacerlo mejor. ¿Ya? Cristo
ese fue el único que él pudo decir que él era el camino, la verdad y la vida. Tenía estas tres grandes cualidades del Señor, que él era el camino, que él era la verdad y que él era la vida. Él se afirmaba en estas tres grandes verdades, diciendo que el Padre lo había enviado a predicar buenas nuevas, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La prédica de Cristo se basó en la gran verdad que él había sido enviado del Padre a hacer el sacrificio por el pecado del hombre, a hacer la expiación por el pecado del hombre. Pero ¿quién le podía creer a Cristo en ese tiempo? Antes de él, como dice el gran historiador Josefo, ya habían venido otros que se habían hecho pasar, y también las profecías lo decían, que ya había venido otros a hacerse pasar por el Mesías. ¿Cómo creerle si juntó solamente a un puñado de 12 hombres y uno de ellos le iba a entregar? Uno de ellos nunca le creyó que ese era el Mesías. Durante 3 o más años que estuvo con él, nunca jamás le creyó una prédica a Jesús que él era el Mesías. Si lo hubiese creído, si hubiese creído la gran confesión de Pedro que él era el Hijo de Dios, si hubiese creído la confesión de Juan Bautista, si hubiese escuchado a los otros apóstoles, si hubiese, cuando Juan o Pedro le compartieron, mira, estuvimos en un lugar, nos llevó a un monte, ahí se transfiguró, vimos visiones y cosas espectaculares. Mira, Judas, tú nunca no te acuerdas cuando él multiplicó el pan, caminó sobre las aguas, tú no crees a ninguna cosa de lo que Cristo hizo. Bien, así hay muchos que aunque vieron no creyeron a ninguna de las verdades que tenía Cristo. El camino que dejaba Cristo era difícil de caminar, ha sido difícil de caminar el camino de Cristo. Por eso nosotros somos salvos por gracia, no por obra para que ninguno se gloríe, sino que solamente por gracia. Y este es un regalo de Dios, no de nosotros, sino de Dios. Dios nos regaló la salvación y los que creen la toman y los que no la dejarán pasar. Pero los que la tomamos dejaremos de sufrir en algún momento de la vida. En algún momento del tiempo el Señor de señores volverá por su iglesia, porque Él dijo que era la verdad y Él lo dijo que Él volvería por su iglesia. Si Él lo dijo que Él era la verdad, entonces volverá por su iglesia. Yo le creo fielmente a las promesas de la Escritura. Aunque muchas cosas difíciles el cristiano puede pasar, aunque muchas cosas difíciles el cristiano puede vivir, pero creo a las promesas de la Escritura, y porque creo que Cristo es el Hijo de Dios y creo que Él es el Mesías verdadero que vino a esta tierra, que caminó, predicó, murió y resucitó. Creo sus milagros, aunque nunca lo he visto, aunque nunca lo he palpado de esa manera. Si conversara a lo mejor con la mujer samaritana, me podría explicar ella todavía mejor lo que allí sucedió en aquel pozo. Si conversara con la mujer del flujo de sangre, ella me explicaría todavía aún mucho mejor que lo que a ella le sucedía y vivía, la forma de vida que ella llevaba. Si conversara con la viuda, aquella que iba a enterrar a su hijo, ella aún me diría del poder de ese hombre que tenía, que resucitó a su hijo. Pero la Escritura, yo creo la Escritura, creo en ese tremendo poder que tenía el Hijo de Dios, que se transformó, como dice Filipenses capítulo 2, verso 8, que se transformó, se humilló a sí mismo tomando forma de siervo, se humilló por mí, por usted, tomó forma de siervo, tomó forma de siervo obediente, y obediente hasta la cruz, no solamente hasta cuando caminó por las aguas, no solamente cuando antes de ir al monte Getsemaní a orar, sino hasta el final de la vida cuando vivió como hombre. Él era la verdad, por lo tanto en su boca no había engaño, en su boca no había mentira, en su boca era perfecta, lo que él hablaba era perfecto, lo que él pensaba era perfecto, lo que él caminaba era perfecto, lo que él pensaba era perfecto, lo que a las personas le decía era perfecto, era santo, es santo en toda su forma de caminar. Él era el camino, la verdad y la vida, no había engaño en su boca, jamás le mintió a una persona, jamás le dijo lo que no iba a suceder, jamás le vendió humo a alguien, jamás le dijo que posiblemente alcanzarían salvación. Si el que creyere, éste será salvo. Jesús de Nazaret, el gran portador de la verdad, dijo que Él era el camino, la verdad y la vida.
¿ya? Y que nadie, pero que nadie jamás iría al Padre si no era por Él, por medio de Él. Y que a todo aquel que el Padre llamara, iría a Él. Esas grandes verdades están plasmadas en la Escritura que Él nos reveló, que Él nos dejó para que nosotros tuviéramos fe, la que Él nos da, la fe que Él nos da, permaneciera en nosotros. En el libro de Juan, en el capítulo 17 y verso 17, la Escritura dice: santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Él no está pidiendo que lo santifiquen con agua, Él no está que lo santifiquen en medio del viento, Él no está pidiendo que lo santifique el Padre a sus hombres, a sus creyentes, a sus discípulos, por medio del sol, por medio de unos sahumerios. Él está diciendo: santifícalos en tu verdad, y tu palabra es verdad. Primera carta de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 22. Dice la Escritura: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quiere decir que el cual no hizo pecado, que nunca ni un pecado más chiquitito del mundo de la humanidad tocó su mente ni su corazón. Fue perfecto en todos sus caminos. Por eso el Padre decía: este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Se agradaba el Padre de ver a su Hijo cada día de los años que Él vivió aquí en la tierra, verlo como ese hombre se dirigía siempre en la verdad. No le cayó bien a todas las personas por decir la verdad. Le molestaban a las personas que Él siempre estuviera diciendo la verdad, que lo estuviera confrontando siempre con la verdad. Y que en su boca no había engaño. Si Él se hablaba con usted, si usted hubiese podido hablar con Él en ese momento, Él no le hubiese dicho ninguna frase ni ninguna palabra hubiese salido de su boca de engaño. Solamente le hubiese dicho la verdad tal cual como la dejó estipulada en su palabra, que para nosotros su palabra es verdad y que en esta palabra nosotros hallaríamos la salvación. Si creyéramos a su palabra e hiciéramos su voluntad, lo que está estipulado en su palabra, nosotros alcanzaríamos salvación. Este gran Jesús de Nazaret, no ha habido otro como otro hombre que ha dicho la verdad. La pregunta entonces para usted y para mí es: ¿en qué se basa mi verdad? ¿Qué tanto como cristiano yo estoy diciendo la verdad? Le estoy diciendo la verdad como persona, como criatura de este mundo. Y la gran verdad que nosotros debemos llevar al Evangelio. ¿En qué se está basando mi verdad del Evangelio? ¿En mis propias maneras de pensar sobre el Evangelio? Como ahora hay mucho de este tipo de cosas, te declaro, no acepto un no de ti, oh Dios. La gran verdad, entonces, basada mía y usted tendría que ser seguir predicando el Evangelio a este Cristo vivo, muerto y resucitado. Esa debería ser nuestra gran verdad. Que la iglesia de hoy, aunque como dice la Escritura, aunque no has tenido fuerza, aunque te ha costado a caminar, aunque no has tenido, te has escondido, has cerrado la puerta, no has querido salir, pero de allí has estado clamando al Señor. Bien, continuemos así entonces, porque habrán otros que tendrán otras maneras, otras formas de predicar el Evangelio, pero nosotros apoyarnos en oración de distintas maneras que lo podemos hacer, pero no quedarnos allí callados, porque de una u otra manera nuestra verdad tendrá que salir a luz, nuestro Evangelio tendrá que seguir adelante, y las puertas del Hades, del infierno, no pueden ganarnos a la iglesia. Porque si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? O como dice el escritor, ¿quién nos separará del gran amor de Dios o de Cristo? Hambre, espada, pestes, guerras, nada nos puede separar del amor de Cristo. Del amor de Cristo hacia nosotros, pero no del amor nuestro hacia nosotros. ¿Por qué decimos que a nosotros nos cuesta llevar la verdad? Porque nunca hemos aprendido a amar. Nunca hemos aprendido a amar, como a veces salta esta pregunta: ¿cómo me puede demostrar usted que ama a sus hijos? ¿Cómo me puede demostrar usted que ama a su prójimo? ¿Cómo me puede demostrar usted que ama a su hermano? Cristo
lo demostró muriendo en la cruz. Dios lo demostró que a usted le ama desde antes de la fundación del mundo, enviando a su Hijo a morir en rescate por la humanidad, a rescatar lo que se había perdido en delitos y pecados. Nadie rescata a un malhechor de delitos y pecados. Nadie perdona a alguien que ha cometido un crimen. Tiene que pagar el pecado, la falta que ha cometido, el delito que ha cometido. Tiene que pagarlo. La justicia humana llegará y la justicia divina también llegará. Pero para mí, mi gran verdad está basada en Cristo Jesús, que Él murió y resucitó por mí. Que Dios les bendiga y que le dé fuerza para seguir llevando esta gran verdad a Cristo Jesús donde quiera que usted vaya. Amén y amén.